Queridos hermanos y hermanas, buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo. Estamos en domingo 19 de mayo del año 2024, en el que hemos dejado ya atrás la Pascua. La Pascua ha terminado. Esta semana empieza ya el tiempo ordinario. Y solamente que empieza con esta solemnidad de Pentecostés. Es una solemnidad importante para nosotros porque es la efusión del Espíritu Santo, cómo llegó a la iglesia primitiva y cómo llega a nosotros. Es importante hoy meditar y yo quiero que tú lo medites muy bien en tu vida. Habemos personas, yo quiero considerarme, habemos personas que realmente estamos viviendo en el mundo, pero hay personas que están sobreviviendo solamente, porque no todos los que estamos respirando y caminando por el mundo estamos vivos. Hay mucha gente que está muerta a la gracia. Todos aquellos que viven en pecado mortal, los que viven amargados, los que no son felices. Si yo te pregunto a ti, ¿eres feliz? A lo mejor dices, pues no, se me acaba de morir un ser querido o estoy pasando por tal problema. No, no te estoy preguntando si estás feliz en este momento. Perdón, te estoy preguntando si eres feliz. Porque nadie puede decir que es feliz si tiene problemas, pues si tiene esa visión del mundo, no. Los problemas no quitan la felicidad. La felicidad está en ti y solamente se hace a un lado cuando tienes que vivir el duelo, un luto, pero la felicidad está en ti y es importante. A veces en la simple respuesta cuando te preguntan cómo estás, mucha gente dice, pues estoy, que ya es ganancia. Nunca contestes eso, porque tu mente todo se lo cree. Cuando tú dices, pues estoy, que ya es ganancia, quiere decir que solamente estás sobreviviendo. No estás viviendo, no estás disfrutando esa vida que Dios te dio. Y en eso está centrado mucho de la meditación de este día. Y vamos a entrar directamente, sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Vamos a meditar la palabra de Dios porque es muy, muy amplia. La fiesta es Pentecostés. La fiesta es de Pentecostés. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál fue tu primer Pentecostés en tu vida? A lo mejor no se te viene a la mente porque eras muy pequeño y no tenías conciencia, la mayoría de nosotros. Si la llegada del Espíritu Santo es lo que caracteriza el Pentecostés, tu primer Pentecostés y mi primer Pentecostés fue el bautismo. Ahí es donde se te dio lo necesario para vivir y no para sobrevivir. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos claro. Y vamos por partes. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 versículos del 1 al 11, nos presenta a la iglesia primitiva reunida. Ya Jesús ya se fue, ya ascendió a los cielos. Pero ¿se acuerdan que un día que querían atacar a los apóstoles, Gamaliel les decía, déjenlos, no les hagan nada, porque si esto no es de Dios, se va a desaparecer. En cuanto muera Jesús y en cuanto se vaya, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no tiene razón luchar en contra de él porque no van a poder ganar. Y eso es lo que ha sucedido. Jesús ya se fue, pero hoy está cumpliendo la promesa que les hizo de enviarles al Espíritu Santo. Pero ¿qué era lo necesario para que pudiera hacer? Uno de los primeros requisitos es que estuvieran reunidos, que siguieran juntos, y no nada más reunidos, como dice en el Evangelio, escondidos por miedo, sino reunidos para seguir meditando la palabra de Dios, para seguir orando, para seguir junto al Señor, y María Santísima ahí estaba con ellos. Entonces, la fiesta de Pentecostés cristiana es nueva, pero el Pentecostés ya existía. Jesús se reunía cada año a celebrar Pentecostés y hoy los apóstoles el día de Pentecostés están ahí celebrando. Y estaban reunidos, es lo primero, y llega la presencia del Espíritu Santo, que dice de repente se llegó, fíjese, a veces nos asustamos con cosas muy grandes, pero el Espíritu Santo y Dios se hace presente en el ruido, en el terremoto y en lo grande, pero también en la suave brisa. Y aquí se hace presente en un viento huracanado tan fuerte, dice que resonó por las casas donde se encontraban. Y entonces, dice, aparecieron como lenguas de fuego. Fíjense, son algunos de los signos del Espíritu Santo. El viento, y como vamos a ver el Evangelio, y el fuego. Entonces se pusieron sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y se les quitó el miedo y salieron. El efecto del Espíritu, la llegada del Espíritu Santo tuvo un efecto en los discípulos que los hizo salir. Y empezaron a hablar extrañamente porque, como era la fiesta de Pentecostés, había gente de muchos pueblos ahí que hablaban diferentes lenguas o idiomas.
y todos entendían lo que ellos estaban diciendo y lo que estaban predicando, que al grado que decían que si estaban borrachos, porque también esa es la situación que vamos a ver. Muchas veces a la persona que está borracha decimos anda un poco alegre. La borrachera no es alegría. Y entonces aquí se presenta la reacción de la gente, es de sorpresa, porque dice, oye, pues aquí vemos partos, elamitas, hablamos de muchos y todos los oímos hablar en nuestro idioma, que es la presencia del Espíritu Santo. Tiene un efecto en ti, pero tienes tú que obrar. Ellos, si hubieran quedado encerrados, no se hubiera producido eso. El Señor lo que quiere es la unidad en la diversidad. Aquí sucede el efecto contrario en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, como la gente era soberbia y quería llegar al cielo, Dios confunde las lenguas y hace que no se entiendan entre ellos. Pero hoy sucede el efecto contrario. El Espíritu Santo hace que se entiendan todos, que a pesar de que hablen un lenguaje diferente, todos se entiendan. Porque todos somos parte de un solo cuerpo. Eso es lo que dice el San Pablo a los Corintios en la segunda lectura de hoy. Todos somos parte de un solo cuerpo y cada parte es importante. Oye, el corazón es el más importante porque es el que da la vida. Si deja de latir, nos morimos. Sí, pero necesita las venas y las arterias que transporten esa sangre. Necesita los riñones que purifiquen esa sangre. Necesita el pulmón. O sea, cada una, aún el estómago para la digestión y las partes externas, las manos, los pies para moverse. Todos. Y a veces nosotros queremos ser siempre los más importantes, pero todos, hasta el que barre, tiene la misma dignidad e importancia que el director de una empresa, porque todos tenemos dones diferentes, no recibimos los mismos dones, recibimos dones diferentes, pero estos dones diferentes, dice San Pablo, lo enmarcan de tres maneras. Los dones que ha dado el Espíritu Santo son diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Los servicios que ponemos a esos dones al servicio de los demás son muchos los servicios que podemos hacer, pero el Señor que nos mueve es el mismo. Las actividades que nos lleva a poner en práctica esos dones y ese servicio son diferentes, por eso el mismo Dios el que nos los manda. Entonces todos tenemos que tener esa humildad de sentirnos parte de ese cuerpo y parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Dice, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Lo único que es igual a todos es que el Espíritu nos hace hijos de Dios. Y nos da, yo les he dicho que si y siempre decimos que el efecto más importante del bautismo es que nos borra el pecado original, que nos purifica. Pero no es solamente eso. Lo más importante es la llegada del Espíritu Santo, porque ese es el elemento necesario para poder luchar con nuestros pecados. Él es el que nos ayuda a vencer todas las situaciones que nos vencen. Dice en la secuencia de Pascua, uno de los párrafos dice, sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Es el Espíritu Santo que da esa fortaleza para vivir. Pero fíjense lo interesante del Evangelio. Estaban todos reunidos, pero estaban escondidos. Dice, al anochecer del día de la resurrección, este pasaje de San Juan, capítulo 20, versículos del 29 al 23, no tiene nada que ver con el Pentecostés que acabamos de ver en la primera lectura. Aquí es lo que se le llama el Pentecostés juanino, porque en la primera lectura habla de un viento fuerte que anuncia la llegada del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver cómo un viento salido de la boca de Jesús, el soplar, es la llegada del Espíritu Santo. Pero aquí lo primero importante es lo que decíamos, los efectos que produce el Espíritu Santo. Del miedo pasan a la alegría. De estar encerrados por cobardía, pasan a la valentía para poder seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, qué interesante que ese es el efecto del Espíritu Santo. Por eso yo les decía, una persona que solamente sobrevive, pues no está poniendo en uso, es como si tuvieras un carrazo en tu cochera y preferirías andar en camión y el carrazo lo tienes ahí guardado. El Espíritu Santo es el que nos mueve, porque fíjense, el primer fruto que aquí nos dice que quiere dar Jesús es la paz. La paz esté con ustedes dos veces, hace el saludo de la paz, que los judíos estaban acostumbrados a hacerlo. Les dice, la paz esté con ustedes. Y ellos se llenaron de alegría porque Jesús siempre da muestras de lo que está hablando. Les enseña las manos y el costado. Les dice, miren mi cuerpo.
Ese mismo cuerpo que estaba crucificado, ahora está aquí frente a ustedes. Y ya ese cuerpo ya no lo domina el tiempo y el espacio, porque antes de su muerte Jesús estaba con los apóstoles y cuando los envía de dos en dos, está con ellos, pero de una manera diferente. O sea, no puede su cuerpo estar en dos partes al mismo tiempo. Hoy sí, hoy puede atravesar las paredes y entrar y hacerse presente y les dice la paz esté con ustedes. Le mostró las manos y el costado. Y luego se acuerdan en el libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre del barro, ¿cómo es que le da vida? ¿Recuerdan cómo es que le da la vida a ese hombre? ¿Acaso dice abracadabra y levántate ya y ya tienes vida porque yo te la doy? Sopló en sus narices, dice en la escritura, sopla en la nariz y ese aliento de vida que Dios le da es lo que hace que se levante. Y hoy dice, después de decir esto, de la paz esté con ustedes, dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. O sea, es una secuencia, o sea, es una continuación de la misión de Jesús, la tienen que hacer los apóstoles. Así como el Padre envió a Jesús, ahora Jesús envía a los apóstoles y nos envía a nosotros. Pero cuando le sopla, dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? A ellos les dio un poder que no nos dio a nosotros, el poder de perdonar pecados o o retener pecados. O sea, ese poder no nos lo dio a nosotros, pero sí se lo dio a los apóstoles y a los obispos y a los sacerdotes para que a través de ellos podamos recibir esa paz que nos da el liberarnos del pecado, de la culpa del pecado que nos trae. Pero aquí lo importante, mis hermanos, que sí nos dio a todos, con ese espíritu, con ese soplo, nos dio vida, así como se la dio a Adán, nos dio vida. Porque ahora, si tú eres consciente de eso, de lo que estás recibiendo en Pentecostés, que estás recibiendo la efusión, la fortaleza, la confirmación de lo que recibiste en tu bautizo, entonces ahora tienes los elementos necesarios. No solamente se te ha borrado el pecado, se te ha dado la fuerza para vencer el pecado de aquí en adelante, porque vas a seguir cayendo. Somos frágiles, seguimos cayendo en el pecado, pero el pecado más grave, que es el único que te manda al infierno, es rechazar la salvación de Dios. Rechazar. El que no vive el amor de Dios, el que vive en el pecado mortal, está rechazando la salvación. El que dice yo no tengo perdón y prefiero seguir como soy porque no tengo perdón de Dios, está rechazando la salvación y eso es peligrosísimo. El Señor te sopla para que tengas. Si tú estás viviendo ahorita un pecado mortal, si tú te dedicas a la delincuencia, si tú robas, si tú secuestras, si tú tienes otra mujer, si te encanta el chisme y meter problemas en los demás, si estás viviendo, porque recuerden, aunque sea repetitivo, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Si caes en el pecado, para eso regaló hoy el Señor el sacramento de la reconciliación. Tú te acercas a la reconciliación y vas a recibir ese, dice el Papa Francisco, la sala del confesionario no es un lugar de tormento como se pensaba antes, es el lugar donde se encuentra la miseria del hombre con la misericordia de Dios. Y ahí te encuentras con el perdón y con el amor de Dios para que tú salgas diferente, para que tú ya no simplemente sobrevivas, para que tú realmente vivas la vida. Vivir la vida es ser feliz, es lo que el Señor quiere de ti. Que seas feliz, que disfrutes, que rías, claro, que sufras cuando tienes que sufrir, que llores cuando tienes que llorar, pero que eso solamente dicen por ahí que la ecuación de un 70-30 es lo mejor. ¿Por qué significa? Porque es lo que te decía ahorita, no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Tú puedes estar por momentos infeliz, o sea, no ser feliz por momentos, pero si esos momentos predominan en tu vida, si la mayor parte de tu vida no eres feliz, pues entonces no estás viviendo, estás sobreviviendo. El 70-30 significa que el 70% de tu vida seas feliz. Y eso para mí ya sería hablar mediocremente. Porque si dijeras el 50-50, pues estás frito. Porque si la mitad de tu vida eres infeliz, entonces no estás viviendo, no estás entendiendo para qué te creó el Señor. El 60-40 ya mejora. El 70-30, que en muchas partes dicen que está bien, para mí sigue siendo mediocre. Incluso el 80-20, si el 80% de tu tiempo eres feliz, ya al menos estás encaminándote. Yo creo que lo ideal sería un 90-10.
que sean los pocos momentos, porque son los que el mundo te quita la felicidad por momentos, la muerte de un ser querido, el desempleo. Puede ser que traigas un problema muy grave con tus hijos, porque van por un mal camino, y eso pues no es algo que dependa de ti, pero sí la oración, sí seguir caminando. San Pablo le decía, quítame esa espina que tengo clavada en mi corazón, y dice, 3 veces se la pedí al Señor, y el Señor no se la quitó, le dijo, te basta mi gracia. Entonces, aquí lo importante es que sea solamente un 10% esas partes que son ajenas a ti y que no puedes controlar, pero que la mayor parte de tu vida tú pongas lo necesario para ser feliz, porque la felicidad no es una meta que tengas que alcanzar en el futuro, la felicidad no es algo por la que tengas que luchar, la felicidad es algo que tengas que vivir y tienes lo necesario. No, diácono, pues tú lo dices porque lo tienes todo. No, yo también tengo muchas carencias y tengo enfermedades incurables que tengo que vivir con ellas hasta que me muera y que por momentos me hacen sufrir mucho, pero eso no me quita la felicidad porque el Señor está conmigo. El Espíritu Santo, hoy, en este domingo de Pentecostés, por eso es una solemnidad, está por encima de una fiesta, porque estás recibiendo lo más hermoso que el Señor te puede dar. Dice en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hoy recuérdalo, mi hermano. Hoy el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Y tu corazón tiene que estar lleno del amor de Dios para que no quede espacio para otra cosa. Y entonces sí, tú puedas decir, yo amo al Señor porque Él me ha dado la capacidad de amar. Y para amar al Señor tengo que amar a mi esposa aún con sus defectos, porque ella me ama aún con mis defectos. Tú tienes que amar a tus hijos así con su imperfección, porque mucho de su imperfección puede ser causa de la educación que le diste. Pero tienes que amarlos y tienes que orar por ellos y tienes que enseñarles a amar a Dios para que puedan tener los elementos necesarios para vencer todas las tentaciones que el mundo nos presenta. Hay muchos dones, pero el espíritu es el mismo. Y no hemos recibido un espíritu de cobardía, hemos recibido un espíritu de valentía, un espíritu de amor. Entonces, te vuelvo a repetir, a lo mejor es un pleonasmo, vuelvo a repetir, te repito la pregunta que te hice al principio. ¿Eres feliz? Pues yo te digo que tienes lo necesario para ser feliz. En el mundo habrá tribulaciones, dijo el Señor, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y yo puedo vencer el mundo si lo enfrento con el Señor Jesús de la mano. Si lo enfrento solo, me va a llevar pifas, como dicen, pero con Jesús en la mano, nadie me puede vencer. Entonces, discúlpame que se alargó un poquito este video, pero hay tanta más que cosas que se podrían decir. Pero lo más importante es eso. Hoy recuerda que en tu bautismo recibiste el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que San Juan Pablo II le llamaba el Dios desconocido, yo humildemente puedo agregar que es el Dios desaprovechado, porque está ahí y no lo pones a trabajar. Ponlo a trabajar. Sé consciente que vas a enfrentar muchas, muchas cosas difíciles en la vida, pero hoy trata de vivirlas en el amor de Dios y repítele la oración que yo te he enseñado y que yo la aprendí también en algún momento. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada, que tú y yo juntos no podamos superar, porque tengo tu amor en mi corazón y tengo el Espíritu Santo y hoy este Pentecostés tiene que marcar un nuevo. Yo hoy voy a sentir que Jesús sopla sobre mí no para darme el poder de perdonar pecados. Hoy Jesús sopla sobre mí y sopla sobre ti para darte vida, para que de hoy en adelante ya no seas un sobreviviente, seas alguien que vive y disfruta la vida, porque para eso Dios te ha creado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz.